Así como en la Biblia encontramos una galería de héroes de la fe en Hebreos 11, también encontramos otra galería de hombres perversos, malvados, que hicieron lo incorrecto delante de los ojos de Dios, que pecaron y hicieron pecar al pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el libro de los Reyes y Crónicas del pueblo de Dios. Encontramos una serie de hombres que uno tras otro hacían lo malo, que hacían pecar al pueblo, que encendían la ira de Dios porque buscaban a los ídolos, dejaron a Dios, al Dios verdadero. Pero también encontramos en esta historia a hombres, pocos hombres, que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, ese remanente fiel que Dios guardó para sí y que permitía que el pueblo se avivara de nuevo en la búsqueda de Jehová su Dios. Hoy quiero hablarte del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey excepcional. Dice la Biblia que no hubo antes ni después rey como él. Fue un hombre de oración, un hombre que temía y amaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios en toda circunstancia. Y su historia la encontramos a partir del capítulo 29 en adelante del segundo libro de las Crónicas. Aquí encontramos que este joven, porque solo tenía 25 años cuando comenzó a reinar Ezequías, quería retomar la adoración a Dios. Sabemos que por capítulos anteriores la historia de otros reyes que al contrario alejaron al pueblo de Dios, que cerraron las puertas del templo de Jehová. El rey comienza a restablecer estas puertas, a edificar, a remodelar el templo de Dios. Y no solo esto, sino que empieza a pedirle al pueblo de Dios que se santificase. Él comienza a buscar sacerdotes que se santificaran para poder retomar el servicio en la casa de Dios, los sacrificios, los holocaustos, el incienso, que todo volviera a tener orden como antes. Él llama a los levitas a que ejercieran ese ministerio que Dios le había dado de sacerdocio. Luego vemos en el capítulo 30 en adelante que Ezequías quiere celebrar la Pascua, pero él empieza llamando a otros del pueblo de Dios para que se uniese a esta fiesta. Recordamos que en la salida del pueblo de Dios de Egipto, el Señor les entrega este mandamiento, este mandato, era como recordatorio de que Dios había sacado a su pueblo y que de generación en generación ellos debían de celebrar esta Pascua, la muerte del Cordero en lugar de ellos, igual que nosotros hoy con la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces Ezequías tiene ese deseo en su corazón de restablecer este acto tan importante para el pueblo y llama de todas partes de Judá y de Israel a que se volvieran a Dios. Recordamos del video pasado con Salomón que gracias a su desobediencia e infidelidad a Dios, Dios rompió el reino de sus manos y se dividió en dos. El reino del norte, el pueblo de Israel, y luego tenemos la nación de Judá o el reino del sur. Y precisamente fue esta pequeña nación de Judá, con solo 2 de las tribus, de las 12 tribus de Israel, que quedaron un poco más fieles a Dios. De esta nación surge Ezequías. Y luego muchos de los que escuchaban este mensaje de Ezequías, de nación en nación, a congregarse de nuevo para la Pascua, venían a Jerusalén y querían buscar a Dios. Otros se burlaban y no hicieron caso a ese llamado, pero muchos sí que iban a celebrar con mucho gozo y entusiasmo esta celebración de Ezequías. Me encanta ver en el versículo 18 que Ezequías ora a favor de este pueblo ignorante que venían a buscar a Dios, de las tribus de Efraín y Manasés, de Isaacar, de Zabulón, que no se habían purificado ante Dios, pero que querían participar. Y él ora por ellos y le dice que Jehová sea propicio a ellos. Señor, mira su corazón. Sé que no están limpios, pero aquí están queriéndote agradar y Dios les oye. Este era un rey que intercedía a favor del pueblo, que tenía temor de Dios y que quería que esta nación se volviera a Dios.
Luego vemos también que él reorganiza y establece el servicio de los sacerdotes y los levitas, como decía anteriormente. Él tenía ese celo en su corazón de que se volviese a ejercer en la casa de Dios los sacrificios, los holocaustos, y que siempre estuviera ese trabajo para Dios, como se hacía en los tiempos de Moisés. Luego llegamos al versículo 20 del capítulo 31, que dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a Dios de todo corazón y fue prosperado. Hasta aquí me encanta ver la historia de un hombre común y corriente, igual que tú y como yo, que quiso y propuso en su corazón buscar a Dios. Y esa es la respuesta cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos rectos delante de Dios. Ojo, eso no quiere decir que nunca vamos a tener problemas, siempre vamos a tener problemas mientras estemos de este lado de la eternidad, pero la obediencia a Dios siempre trae recompensa. Y dice la palabra que en todo fue prosperado. Llegado a este punto, vemos a un reino que tenía paz, que tenía tiempo de refrigerio, que parecía todo estar tranquilo. Y aquí entra en acción un enemigo. Y así como Ezequías y el pueblo de Judá tenían un enemigo, nosotros también tenemos hoy un enemigo, que es el enemigo de nuestras almas. Este enemigo que siempre va a querer robarnos la paz, que va a querer quitarnos el gozo, que va a querer hacernos dudar de Dios y de su fidelidad. ¿Qué sucede a continuación? Dice el versículo 1 del capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, es decir, la fidelidad de Ezequías hacia Dios y de Dios hacia su pueblo, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y así aparece en el enemigo en nuestras vidas, a querer quitarnos todo lo que el Señor nos ha dado. Y Dios muchas veces permite este ataque o estas circunstancias para probarnos y también para trabajar en nuestros corazones. Pero aquí entra Ezequías en acción. Y dice la palabra que viendo Ezequías que este rey venía a invadirles, él no se llena de temor. Él no se entrega a la desconfianza, él no se hace la víctima, sino que él idea un plan lleno de sabiduría, lleno de tanta conciencia de que su Dios estaba con él. Idea un plan maravilloso, que a día de hoy, después de 2700 años, Ezequías hace una obra de ingeniería tan espectacular que a día de hoy muchos estudiosos no se entienden cómo pudo haber sido posible. Voy a dejar la imagen aquí para que puedan ver esta obra tan maravillosa. ¿Qué hizo Ezequías? Pues él reunió a todos los príncipes, a todos los valientes, a todos los ancianos del pueblo para ponerse en marcha y poder estar preparados para ese sitio. Él se preparó de la mejor manera posible. Él creó unos conductos, canales de agua para que el pueblo no pereciera de agua ni de hambre. ¿Qué hizo? Cerró todas las fuentes, todas las cisternas de agua que la gente tenía acceso fuera de la ciudad y dentro de la ciudad, y cavó túneles para que esa agua corriera subterráneamente, y así, si el enemigo venía a atacarles, ellos estuvieran preparados. Y a continuación, no solo se queda en la acción humana, sino que él anima al pueblo a que creyeran en Dios, porque la victoria finalmente no iba a ser de ellos, sino de Dios. Mira lo que hizo Ezequías hacia el pueblo. Él ora y dice: habló al corazón de ellos, en el versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Este hombre sabía que Dios iba a estar con él, que la fuerza, que la victoria sería de Jehová.
y que ellos debían estar confiados, tranquilos, pero también debían estar preparados para lo que venía. Y ante esta posición, ante esta firmeza y seguridad de Ezequías, viene el enemigo a querer burlarse de él, a querer quitarles esa paz, ese suelo, esa estabilidad. Y eso también nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Que después que estamos firmes, sigue el enemigo queriendo atacarnos, y por eso nos dice la palabra que resistamos al enemigo y que él huirá de nosotros. Entonces este Sennacherib viene representando ese ataque del enemigo en nuestras vidas. Este hombre soberbio que retaba a Dios, que decía que no había Dios que pudiera librar a la nación de Judá de sus manos. Y vemos esa soberbia de este hombre, de ser rey, que era poderoso, tenía un ejército, pero que no sabía con quién se estaba metiendo. ¿Qué pasa a continuación? Pues este rey piadoso que amaba y temía a Dios, junto con el profeta Isaías, claman a Dios por un milagro de salvación. Claman para que Dios fuera propicio a ellos y pudiera rescatarles de esa inminente invasión que ellos con un pequeño ejército no podían hacerle frente. Vemos en la historia que Dios les responde, que Dios manda a un ángel y destruye a todo ese ejército y les salva milagrosamente. Vemos a continuación, porque esta historia es fascinante, que el rey Ezequías comienza a prosperar. Otras naciones se maravillan de esa salvación, de cómo él prosperaba, de cómo se engrandecía. Incluso nos dice la palabra que llega un momento que él se enferma de muerte porque su corazón se había endurecido, y que él ora a Dios y Dios le responde por medio del profeta Isaías y le da una señal y le dice que le sanaría, que le daba 15 años más. Pero luego vuelve a endurecer su corazón, se enalteció, se enorgulleció, pero se humilla, y ante el corazón humillado Dios no lo desecha, dice su palabra, y le salva a él y a toda Jerusalén. Luego nos encontramos en los versículos 27 al 30, que nos dice que él se llenó de riquezas, de gloria, de muchas posesiones, de oro, de plata, de ganado, de bestia, y que todo esto Dios se lo había dado. Nos suena similar, ¿no?, a lo que le pasó a Salomón, que Dios lo engrandeció, le dio poder, le dio gloria, le dio riqueza. Pero hay algo, amados, que debemos de tener en cuenta, y es que en lo externo podemos parecer muy piadosos, muy santos, muy consagrados, muy limpios, pero lo profundo de nuestros corazones solo Dios lo sabe. Vemos en las epístolas del apóstol Pedro que él dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, y que el oro, para probar que es oro, se pasa por el fuego, y es el fuego el que quita toda impureza del oro. Y eso mismo hace Dios con nosotros, con nuestra fe, que necesita ser probada. Pasamos por el fuego, ese fuego que nos limpia, esa poda que nos va dejando en forma para ser más hacia la imagen de Dios. Y así como el oro se prueba para brillar, nuestra fe también. Y esto era lo que Dios iba a hacer a continuación en la vida de Ezequías. Dios conocía a Ezequías, conocía lo bueno, lo recto que él había hecho, pero había algo en el corazón del rey que no estaba bien, y que Dios ya sabía, pero que iba a sacar a la luz para que el rey mismo pudiera conocer. Luego llegamos al versículo 31 del capítulo 32. Este está tremendo, porque aquí comienza la prueba de Ezequías. Dice la palabra, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué le pasó a Ezequías? Llegado a este punto, ¿qué era lo que Dios quería sacar del corazón de Ezequías? Y la respuesta la vamos a entender en el libro de Isaías, cuando llegan estos mensajeros de Babilonia ante Ezequías. Está en Isaías 39, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías,
porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió diciendo: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. Dice Jehová: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esta gente de Babilonia, estos príncipes que fueron enviados a Ezequías, no fueron para ver cuánta gloria tenía Ezequías, cuántos tesoros tenía, todo lo que él atesoraba. No, Dios los envió con un propósito. Y estos hombres estaban buscando conocer el prodigio que había sucedido en esa ciudad, en ese país. ¿Cuál fue ese prodigio? Pues lo acabamos de ver con la invasión de Sennacherib, un ejército poderoso, el ejército de Asiria, con gente a caballo, escudos, armas, un ejército numeroso que amenazaba con la destrucción de Jerusalén, y Dios milagrosamente salvó a este pueblo. Ellos querían conocer eso, cómo fue posible esa hazaña, ese hallazgo tan espectacular. Y era lo que Ezequías debía hacer: glorificar a Dios. La verdad es que cuando leí esta palabra, para mí fue de gran confrontación, porque ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he perdido de darle la gloria a Dios por medio de mi día a día, por medio de mis debilidades, de mi fortaleza, de lo que tengo, de lo que soy. ¿Y tú? ¿Te ha pasado como Ezequías? Que en vez de hablar de Dios, en vez de darle la gloria a Dios, muestras todo lo que tienes o cómo tú has salido según tus fuerzas. Porque nos ha pasado, no solo en la riqueza. ¿Qué tal en esa enfermedad donde la ciencia decía que no, donde ese diagnóstico era tremendo y Dios obró un milagro, y en vez de darle la gloria a Dios, pensaste que fue por tu piedad o por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer? O puede ser también tu casa, lo que tienes, tu coche, tu casa, tu cuenta en el banco, que ha sido por tus fuerzas, por tu trabajo, por tus horas extra, y no por la gracia y la misericordia de Dios. Piensa en todas las veces que has tenido la oportunidad de darle la gloria a Dios por su bondad, por su misericordia, por su mano, y no lo hemos hecho. Pues eso mismo le pasó a Ezequías. Ezequías tuvo la oportunidad maravillosa de hablarle a esta nación impía. Sabemos que la nación de Babilonia no creía en Dios. Y él fue mostrar sus tesoros, sus casas, su gloria. Así que Dios nos ayude, amados, a que en estos momentos donde Dios nos da pequeños y grandes detalles, pequeñas y grandes oportunidades, busquemos glorificarlo a Él, que busquemos dar a conocer lo que Él hace con personas imperfectas como tú y como yo, con personas incapaces, que muchas veces no sabemos qué hacer, necias, pero que Él usa a eso necio, a eso vil, a eso menospreciado del mundo para glorificarse. Te animo a que estudies esta historia del rey Ezequías, es tremenda, cómo el Señor lo utilizó también para traer a su pueblo así, y así como vemos lo bueno, lo santo, lo limpio por fuera, procuremos buscar la limpieza, la piedad en lo profundo de nuestros corazones. No olvides suscribirte al canal, darle like, compartir el mensaje,
y nos vemos en una próxima para seguir estudiando más personajes de la Biblia para nosotros. Que Dios te bendiga. Chao, chao.